Bueno, y acá estamos Julio Bárbaro, también con Iribarne. Aquí la FIP, porque siempre se sospecha, pero ahora ya es a cara descubierta. Esto es el sin límite. Cuando el domingo Rodolfo Terreño nos recuerda el pasado de Zaffaroni, nos muestra que el gobierno hasta inventa, no purifica a personajes. Eso es Zaffaroni. Y ese es el individuo que con el gobierno coincide. Yo diría, la Corte la nombró Néstor Kirchner. Yo fui uno de los tantos que muchas veces en televisión, en radio, he escrito, la tomé como un acto positivo del gobierno. Y a mí me parece que en este momento ya la persecución al que piensa distinto es tan grande que va desde esto a el hecho que yo tomé un avión de LAN y tuve que esperar 4 horas porque no me permite, porque no les gusta que viaje ahí. Digo, el autoritarismo se va como desmadrando y la FIP sería como el orden staliniano que nos quiere hacer a todos oficialistas. Iribarne, bueno, usted fue ministro Sí. de Justicia, digamos, es cierto que sea bárbaro, y la verdad que es cierto, una de las cosas importantes que hizo Néstor Kirchner fue cambiar la corte de menemista, digamos, y nombrar a gente con distintas opiniones, pero respetable. Y ahora son los principales enemigos, eso no cierra, no se entiende. Sí, una cosa de lo que decía Julio recién y a partir del informe de la FIP, ¿no?, que me parece muy importante. Primero coincido con lo que planteaba, utilizar el aparato del Estado, sea la ONCA en la anterior versión, sea la Secretaría de Inteligencia, sea AFIP, es realmente algo totalmente repudiable. Es decir, que organismos del Estado sean utilizados para intereses de círculo es algo realmente que hay que rechazar. Pero fíjense que con este tema de la FIP, me parece que hay un enorme retroceso en otro sentido. Una de las características de una sociedad moderna como la que queremos ser, una sociedad que tiene que ser más justa, exige que todos cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a partir de la acción del gobierno, de la presidente, del director de la FIP, se plantea que esto es prácticamente estoy recaudando o estoy persiguiendo en función de la presidenta de la nación, el señor que tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias, el almacenero, el de un kiosco, el empresario o quien fuere, dice, no, yo no pago mis impuestos. Algo que es elemental para una sociedad civilizada como la nuestra es cumplir con las obligaciones. Hay un enorme retroceso cuando se la utiliza para estos fines facciosos. O sea que no solo es repudiable el hecho de utilizar el organismo, la AFIP, para perseguir a los adversarios o a los enemigos del gobierno, sino el retroceso que implica en la conciencia de la gente. Dice, no, ¿por qué voy a cumplir con mis obligaciones si esto no es para el Estado, esto no es para la sociedad, es para el gobierno? Lo que supone que, digamos, uno primero tiene la obligación de cumplir con los deberes, digamos, impositivos, pero le confía a la Y de FIP... la obligación de ser oficialista. Los demás son detalles. Me parece que en la concepción actual, la obligación de uno es ser oficialista. Es una KGB, algo que persigue disidentes y perdona oficialistas. Y entonces, digamos, los personajes de Zaffaroni o de Uribarri o de Gilles Frank son los personajes sobre los que se arma la justicia y la política. Bueno, lo que usted decía, Bárbaro, recordemos el caso de Van der Brohe, ¿no? Y la FIP, Bueno, ahí un es... monotributista se compró nada menos y que Vudú la FIP a Vudú no. Ahí es el caso en que se utiliza la FIP, así como se lo utiliza para perseguir enemigos, se lo utiliza para beneficiar a los amigos del poder. O sea, está clarísimo lo que pasó con Chicone. O sea, una empresa que prácticamente la llevan a la quiebra y que después para salvarla hay un procedimiento absolutamente excepcional en una moratoria de 120 meses con tasas de interés irrisorias para beneficiar a los amigos. Precisamente entonces es esto. Utilizar un organismo de tanta significación como es para una sociedad democrática, el organismo que recauda impuestos para perseguir enemigos y para beneficiar a los amigos, es algo realmente repudiable. Ahora, en la historia, ¿ustedes recuerdan si una ofensiva tan fuerte contra, porque en este caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Yo no, pero además lo que más me duele que Iribarne y yo somos 2 de los 4 que armaron Calafate. O sea, esto es como el final de un ciclo en el cual yo inventé una teoría. Menem y Kirchner eran 2 gobernadores de provincias feudales. Los 2 volvieron en su final al feudalismo. Y esto que estamos viviendo es lo mismo que hizo Kirchner en Santa Cruz. Sí, desgraciadamente
el tema de la Corte, que usted lo señalaba recién, fue algo aplaudido por el 99% de la sociedad. Todos los sectores de la sociedad aplaudieron esa medida de Kirchner por quienes permanecieron en la Corte y por quienes fueron nombrados. Ahora, en este final de ciclo, están borrando con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no es cierto? O sea, han transformado algo que era realmente motivo de orgullo para el gobierno en un enemigo que representa intereses de la corporación. Y realmente, como alguien ha dicho, no le tienen miedo a la contradicción. O sea, la contradicción, las paradojas no tienen secretos para el gobierno, ¿no? O sea, de ser uno de los principales logros haber constituido esta Corte Suprema, se ha transformado ahora en uno de los principales enemigos. Pero que básicamente porque la Corte, digamos, falló en contra de la reforma judicial y porque está el tema... La Corte fue la expresión de la voluntad de justicia del primer gobierno de Kirchner. Y eso, en esta decadencia, molesta, porque aquel sueño del pasado de hacer un país se convirtió en la pesadilla actual de hacer un montón de obedientes. Y esa es la decadencia del ciclo. Sí, bueno. Y hubo un hecho específico. Es decir, yo creo que todo esto, después de muchos años de funcionamiento de la Corte, ¿cuándo se transforma entonces en un nuevo enemigo a derrotar? La justicia y la Corte Suprema en particular. Cuando hay un fallo en contra de los intereses del gobierno, porque no falló como quería, específicamente en el tema Clarín, en el tema específico de la ley de medios, cuando hay un fallo de la Cámara en lo civil y comercial federal y cuando hay un fallo de la Corte que no es lo que quiere, lo que espera el gobierno, es que se inicia esta guerra. ¿Pero por qué? Y termino. Sí. Por esta concepción que tienen de los enemigos. O sea, cuando hay un enemigo y hay un enfrentamiento y hay una guerra, como es el caso de la guerra del gobierno contra Clarín, no hay lugar para los tibios, inclusive lo ha dicho un ministro, no hay lugar para los tibios. No puede ser neutral la Corte frente a esta guerra. Y que se están jugando cosas que desgraciadamente muchos ignoramos, ¿no? Pero evidentemente es con alguna idea revolucionaria, épica, que hay que derrotar al enemigo. Entonces, si uno está combatiendo contra bueno, en el tema enemigo... medio yo creo que quieren controlar la opinión pública. Sí, sí, sí. O sea, el 80% de los medios son o del gobierno o afines del gobierno. Parten del desprecio a la gente. Porque si hay algo que no fue nunca en la Argentina es que los medios manejen la opinión pública. Por eso el peronismo vive. Nunca tuvo medios y siempre ganó elecciones. Si no hubiera habido un montón de gobiernos tuvo, decía conservadores. Perón, Y cuando lo tuvo le fue mal. No fue Pero mal. la idea es el desprecio a la gente. Quien respeta a la sociedad sabe que no es manejable por los medios. Quien la cree un amontonamiento de voluntades obedientes, ese sí cree que cambiando los medios se cambia la voluntad. Ahora, hoy Unkel dijo que Lorenzetti en realidad quiere ser presidente y una serie de cosas, no sé si lo tildó de gorila, etcétera, etcétera. Sí. ¿Quiere ser presidente Lorenzetti? No sé, me tiene sin cuidado. O sea, creo que realmente la Corte, como ha venido comportándose en estos últimos 10 años, realmente ha sido, no solo por la calidad intelectual, por la capacidad de sus integrantes, sino que ha dado fallos realmente ejemplares, ¿no? O sea, no se olvide de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, cuando a partir de fallos sobre el tema jubilatorio, de algún modo exige, y así lo hace el Parlamento, que haya una actualización en los montos de las jubilaciones. O sea, ha sido una Corte realmente a tono con los tiempos en el tema de despenalización de la droga, en el tema de la reglamentación o la interpretación de lo que era el aborto no punible. O sea, es una Corte que realmente de excelencia y que ha producido fallos realmente muy importantes para la historia argentina. Así que yo creo que va a ser un episodio esto, ¿no? O sea, que hay un gobierno que se retira, es un gobierno que está muchas veces furioso, que se enoja, rabioso, y creo que va a quedar la Corte, lo que ha hecho la Corte, y que el gobierno va a pasar. A este gobierno esta Corte le queda grande. Me parece Ahora, que... pero ¿qué lo que pasó? A ver, porque también después lo vamos a hablar con Delgado, ¿no? En el tema económico. El primer mandato de Kirchner tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Y ahora pareciera que todo lo positivo que hizo Kirchner, Cristina lo cambió. No, yo digo siempre una cosa. Néstor Kirchner era un constructor y Cristina fue una heredera de esa construcción. Esto no quiere decir que Néstor sea un dechado de virtudes, pero él armaba, nunca se hubiera peleado con el resto del mundo. Cristina Kirchner, en diputado y en senado, iba contra el resto del mundo. Yo en algún momento digo, fui amigo de ella porque respeté su rebeldía,
dejé de serlo cuando ella dejó de respetar la mía, porque no era la rebeldía lo que estaba en ella, sino la imposición. Pero ella nunca construyó. Y lo que estamos viendo hoy es eso, una heredera que tira al aire lo que alguien armó, entre ellos la Corte. Ahora, pero Iribarne, digamos, y usted que estuvo adentro, bueno, Bárbaro también, ¿no? ¿Qué es lo qué sensación le da todo esto? No, la sensación es que Cristina en el 2007, para remontarnos inmediatamente después de Kirchner, ella promete una mejor calidad institucional, promete corregir errores, promete... Sí, la que fue la campaña electoral esa. Esa fue su campaña electoral. Promete la concertación, así se llamaba la fórmula, digamos, la fuerza política que llevaba adelante la fórmula con Cobos. O sea, el diálogo como método de construcción de la política, como método de acción de gobierno. Nada de eso sucedió. Todo fue para atrás. O sea, en calidad institucional lo estamos viendo ahora con la Corte. Prometía, por ejemplo, intentar ser como Alemania. Evidentemente es algo que quedó en el camino. Corregir errores, o sea, porque ya se veían falencias, usted lo decía recién, en materia de infraestructura. O sea, que teníamos problemas en energía, teníamos problemas en transporte, teníamos problemas en comunicaciones, cosas que había que solucionar. O sea, que después de los primeros años de Kirchner había que corregir. Nada de eso sucedió. Por el contrario, se encerró en un grupo mucho más reducido, utilizó la confrontación, o sea, la confrontación que había sido una característica de Kirchner probablemente, ¿no? O sea, contra los militares en algún momento, la primera corte, Nazareno, lo transformó a partir del conflicto con el campo, el conflicto con Clarín, ahora en el conflicto con la justicia, en una especie de guerra permanente que no permite atender otro frente. Y se recluyó ella en una secta. Lo que la rodea es una secta, los demás somos ¿Quiénes hermanos. son, digamos? Es un pedacito de la cámpora y los ministros, los obedientes. La característica es lo que... Veo que dicen que hay muchos ministros que se quieren ir, pero que no se quieren ir porque le tienen miedo, no sé, a la FIP, por ejemplo. Mentira, mentira. Lo que no tienen miedo es a transitar la indignidad. Ese temor lo perdieron hace rato. Cuando uno solo obedece cualquier discurso y aplaude ese discurso para seguir en un cargo, y lo que perdió es algo del mismo. Los dos son peronistas. ¿Qué opinan del lanzamiento de Massa? Yo, en la medida en que le pueda ganar al gobierno, lo respeto. Después tengo diferencias, pero creo que le puede ganar al gobierno y en eso lo respeto. A mí me parece excelente. O sea, el solo hecho de haber presentado esta lista en la provincia de Buenos Aires, las características de la lista que me parecen realmente muy atractivas, además creo, como dice Julio, que realmente va a ser triunfadora en la provincia de Buenos Aires. Y eso va a marcar el inicio de un nuevo ciclo. ¿Ustedes piensan que el gobierno, si pasa eso, corrige? Cristina, No, en eso no, eso no, eso sí tenemos claro, corrección jamás. Porque como ellos son dueños de la verdad y la oposición somos la mentira y el mar, ahí no hay corrección, hay eliminación. Si pierden,